Ok, vamos a hablar de las acciones que nos definen. Por acciones me refiero al concepto común de acciones, esta no es una charla financiera. Vamos a hablar de las acciones que nos definen como personas y como empresa. El 2001, en mi primer trabajo, yo estaba obsesionado con vender detergente para loza. Obsesión que me persigue hasta el día de hoy. Sigo fanático de lavar la loza. En la pandemia ha sido mi descanso, ponerme a lavar los platos, escuchar un podcast. Pero el punto es que el 2001 decidí hacer probablemente lo más millennial que he hecho en mi vida. Yo no soy millennial, pero hice algo millennial y decidí renunciar a mi trabajo seguro en una multinacional para hacer cortometrajes. Mi jefe no sabía ni lo que era un cortometraje cuando le dije. Y en ese momento, bueno, decidí hacer cortometrajes, no sabía nada. Y una cosa que necesitaba hacer era escribir las historias para los cortometrajes que quería hacer. Y me enfrenté al tema de escribir guiones por primera vez. Y en ese momento me pregunté, bueno, ¿cómo hacer un buen personaje? Todas las películas que a mí me habían motivado a dedicarme al cine tenían personajes inolvidables. Entonces dije, ¿qué es lo que hay que hacer para ser un buen personaje? Y mi primera aproximación fue acordarme de mis clases de castellano, para que vean que no soy tan joven como me veo, pero es lenguaje, básicamente. Y en ese entonces lo que a uno le hacían hacer era llenar las características físicas y psicológicas de un personaje. Uno se leía un libro, iba a dar la prueba y te decían, describa las características físicas y psicológicas de Papelucho. Y eso me llevó a pensar que lo que define un personaje es la lista de sus características. O sea, básicamente lo que podemos decir de un personaje. Sin embargo, cuando tomé esta aproximación y pensaba en mis personajes y hacía grandes listas con sus características físicas y psicológicas, me daba cuenta que algo faltaba. Y para que veamos por qué, vamos a hacer un experimento. Les voy a describir las características físicas y psicológicas de un personaje y ustedes me van a decir si se lo imaginan. Este es un profesor de 50 años, está casado, tiene 2 hijos, es introvertido, característica psicológica, es muy responsable, es fanático de la ciencia y disfruta su desayuno. Estas características físicas y psicológicas nos llevan a imaginarnos exactamente de qué personaje estamos hablando. ¿Qué creen ustedes? Describen a muchos profesores, ¿cierto? Nos podemos imaginar muchos profesores distintos. Sin embargo, cuando yo les digo que el profesor en el que estamos pensando es Walter White, inmediatamente decimos, Walter White es un personaje único. ¿Pero por qué? No es por la suma de sus características físicas y psicológicas. No es por lo que podamos decir de Walter White. Es por las acciones que, enfrentado a dificultad, Walter White toma. No quiero hacer un spoiler acá, si es que han estado fuera del mundo los últimos 10 años, pero Walter White es el protagonista de Breaking Bad. Y lo que Walter White hace cuando es enfrentado a una situación difícil, un diagnóstico de cáncer que va a arruinar a su familia y probablemente lo va a terminar matando, lo que él hace lo define. Y si pensamos en cualquier gran historia, en cualquier gran película, los personajes se revelan a través de sus acciones. Cuando Gandalf llega a la casa de Frodo y le dice, Frodo, necesito que me hagáis una diligencia, Frodo se define como el hobbit que es porque es capaz de hacer cosas que otros no harían en circunstancias difíciles. Un tema de Switch. El Switch ahí... Está en pantalla. Está ahí en pantalla. Aquí tenemos un personaje que no lo conocemos realmente. Bueno, entonces, todos los grandes personajes se definen a través de sus acciones. Independiente del género, independiente de la película que nos guste, siempre hay algo que esos personajes hacen que los hace distintos. Entonces aquí el tema es la importancia de la acción. Acción que viene precedida por una decisión, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a una dificultad, pensamos, decidimos y después actuamos. El personaje entonces se cocina a presión y se revela a través de sus acciones. Y la sabiduría popular tiene muchos dichos, en todos los países, tiene muchos dichos que apelan a esta realidad.
en la cancha se ven los gallos, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Tú dices que eres muy amigo mío, pero cuando las cosas se pongan difíciles, ¿va a ser realmente así? Y caras vemos, corazones no sabemos. Tal vez de los 3 dichos, es el que mejor resume el punto. Solo conocemos a la gente cuando los vemos enfrentados a circunstancias difíciles. Y todos lo hemos vivido, con los amigos, en relaciones de pareja, en relaciones laborales, ¿cierto? Yo he escuchado muchas veces en distintos trabajos ese discurso de fin de año que dice, oye, aquí somos como una gran familia, ¿cierto? ¿Lo han escuchado, no? Bueno, ¿qué pasa cuando hay una reducción de personal? ¿Qué pasa cuando hay una lucha por un puesto? Ahí realmente vamos a ver si somos como una gran familia o sacamos los cuchillos y nos acuchillamos, ¿cierto? En la dificultad es donde vemos cómo son las cosas. Entonces, mostrar en vez de decir, el poder de demostrar con tus acciones. Ahora, ¿qué pasa con las empresas? ¿Cómo puedo conocer realmente a una empresa? Y es lo mismo, a través de sus acciones en circunstancias difíciles, bajo presión. Un ejemplo que vi hace poco es este. El mes del orgullo, LGBTQ, me cuesta, pero LGBTQ... ¿Se me queda alguno, no? No, ok. Falta el plus. El orgullo gay. Muchas empresas en Estados Unidos lo publicaron, ¿cierto? Y lo publicaron en sus páginas, en sus redes sociales, todo muy orgulloso. Y una persona en Twitter se dio el trabajo de ver si este orgullo realmente se proyectaba en todo el mundo. Y lamentablemente no fue el caso. Pueden ver la diferencia entre la página de YouTube global y la página de Arabia Saudita. Y YouTube no fue el único. Aquí hay algunos ejemplos. Mercedes-Benz, un arcoíris para el mundo, pero en las regiones donde no es tan conveniente, el tema era otra cosa. Lo mismo Microsoft, Pfizer. Tomé solo algunos, googleé, la lista es muy larga. Entonces cuando uno ve esto dice, chuta, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda cuando trabajamos con empresas, cuando trabajamos en empresas? Y sobre todo si nos dedicamos a la publicidad. En el fondo tenemos que ser súper cínicos y decir, las empresas al final hacen lo que sea con tal de vender, le dicen a la gente lo que está esperando escuchar, y es sencillamente eso y resignémonos. Puede ser, esa es la visión del vaso medio vacío. Pero pensando en este tema creo que hay otra visión que puede hacernos ver el vaso medio lleno. Pasa que muchas veces las empresas ven una tendencia y dicen, bueno, la gente quiere escuchar este tema. La gente quiere escuchar de protección al medio ambiente. La gente quiere escuchar de feminismo. Vamos con esa ola, ¿cierto? Tal vez con una intención súper maquiavélica de simplemente vender más. Y esa tendencia se transforma en simplemente decir. O sea, yo declaro algo, pero no estoy dispuesto a hacerlo, o no estoy dispuesto a hacerlo en circunstancias difíciles. Pero ¿qué pasa? El público evalúa esto. Y empiezo a ver en redes sociales comentarios o comentarios de los clientes diciendo, oye, parece que no estás haciendo lo que estás diciendo. Y eso puede motivar a las empresas a realmente dar el paso y realmente cambiar. Y eso al final puede traducirse en partir diciendo y terminar siendo. Creo que un buen ejemplo que puede aplicar a todos nosotros es cuando decidimos hacer una dieta o decidimos empezar a hacer ejercicio, hacer algo difícil. Yo el mes pasado decidí dejar la cafeína y estuve un mes sin tomar café y lo logré. Y no es tan terrible. Ahora volví, ahora tomo café de nuevo. Pero el punto acá es que antes de hacerlo se lo dije a mucha gente. Porque sabía que el hecho de decirlo me iba a obligar de alguna manera a cumplirlo. Entonces, pensando en eso, un ejemplo que tal vez es un poco más positivo, es el tema medioambiental. Me metí a hacer arqueología y me fijé en las marcas de las multitiendas más importantes de Chile que estaban hablando en el 2010. Y el 2010 2008-2010 empezaron a hablar de ecología. Pero era bastante declarativo.
En el fondo las medidas que anunciaban eran, no sé, una bolsita ecológica, una tienda que consumía menos energía. Uno podría haber dicho cínicamente, casi no influye, ¿cierto? Pero con el tiempo hemos ido tomando conciencia que el problema, especialmente en el caso del vestuario, que es gran parte del negocio de estas tiendas, va dado por el producto mismo, ¿cierto? El producto mismo no es amigable con el medio ambiente. La blusa más ecológica, el pantalón más ecológico, es el que no me compro, ¿cierto? Todos tenemos claro eso. Entonces eso ha motivado lentamente que la declaración se vaya transformando en acción. Si uno entra, no puse las marcas, pero es bastante obvio, uno entra a cualquiera de estas multitiendas y hace doble clic, se fija que hay un cierto esfuerzo por reciclar materiales, porque el negocio mismo, el core del negocio, el producto, sea más ecológico. Entonces, de alguna manera, la declaración nos puede forzar a actuar. En ese sentido, también hay que rescatar la ventaja que tienen los que toman estas decisiones primero. Si uno se fija dónde está Patagonia, que tomó esto desde el comienzo y forma parte de su declaración de principios y de su posicionamiento, está mucho más adelantado que los otros. Entonces, de alguna manera, eso los pone en una situación competitiva mejor. Ahora, ¿cuál es el rol? Y aquí yendo directamente a lo que yo, modestamente, sin ser publicista, siento que los publicistas pueden aportar. Primero, en identificar tendencias. En el fondo creo que la gente que trabaja en empresas muchas veces está súper encerrada en su mundo, en su burbuja, y una agencia de publicidad, un publicista puede llegar con ideas nuevas. Puede abrir los ojos y decir, oye, están pasando cosas en el mundo que son importantes. En segundo lugar, tratar de que lo que comunicamos, en el momento que nos dan el brief, poder hacer el doble check de decir, oye, efectivamente esto que queremos declarar tiene una base en la realidad, y hacerle ver al cliente de alguna manera los problemas que puede traer si algo es simplemente declarativo. Y valorar la consecuencia, en el fondo mostrar cómo marcas, por ejemplo, como Patagonia, alcanzan una ventaja en el largo plazo. Y finalmente el valor de ser pionero, que tiene que ver con lo mismo. Si identificamos una tendencia y somos consecuentes y forma parte de lo que profundamente creemos, vamos a estar adelante y vamos a lograr no solo vender más, sino ojalá hacer del mundo un lugar un poquito mejor que antes.